Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema del teorema de los cosenos, o mejor conocido como la ley de cosenos. Esta ley es aplicable a los triángulos oblicuángulos, al igual que la ley de senos también. Y generalmente se aborda el tema de la ley de cosenos después de la ley de senos, por ser la ley de senos más simple al tratarse de una proporción. Pues bien, para explicar la ley de cosenos vamos a considerar un triángulo oblicuángulo. Recuerden que los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen un ángulo recto, ¿sí? Y podemos considerar el siguiente triángulo. Le asignamos nombre con mayúscula a los ángulos y con minúscula a los lados. De tal manera que opuesto al ángulo A vamos a tener el lado A, opuesto al ángulo B, el lado B, y opuesto al ángulo C, nuestro lado C. Bien, la fórmula que determina la ley de cosenos, si quiero encontrar el lado A, la fórmula me queda de la siguiente manera. A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de estos mismos dos lados, ¿ok? De B por C. Finalmente, por el coseno del ángulo opuesto al lado A, o sea, opuesto al lado que quiero encontrar, que es el lado A en este caso, sería el ángulo A. Pero si quiero encontrar el lado B, por ejemplo, la fórmula sería aplicando esta misma estructura, quedaría B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de estos mismos dos lados, o sea, de A por C por el coseno, pero ahora pues del ángulo que es opuesto al lado B, o sea, al ángulo B, coseno de B. Y finalmente, si quisiera encontrar el lado C, pues de manera análoga, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto de A por B. Y finalmente, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar. Al lado C opuesto está el ángulo C. Bien, estas son tres fórmulas de la ley de cosenos cuando quiero encontrar uno de los lados. No es necesario aprendernos las tres, obviamente. Con una que recordemos, las otras las podemos deducir. Ahora, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo es aplicable la ley de cosenos? Pues hay dos casos concretos en los que puedo aplicar ley de cosenos. Primer caso, cuando tengo dos lados conocidos y el ángulo comprendido. Dos lados conocidos y el ángulo comprendido entre esos dos lados que conozco, ¿sí? Por ejemplo, si me dan el lado A y el lado B, para poder aplicar ley de cosenos necesito que me proporcionen al ángulo C, que es el ángulo comprendido entre los lados A y B. ¿Okay? Si me proporcionaran los lados A y C, necesito que me proporcionen también el valor del ángulo B, que es el ángulo comprendido entre los dos lados conocidos. ¿Ok? Ese es el primer caso. Y el segundo caso en el que puedo aplicar ley de cosenos es más fácil de identificar. Eso es cuando me proporcionan los tres lados. ¿Okay? Cuando tengo tres lados conocidos, entonces voy a poder aplicar la ley de cosenos para encontrar cualquiera de los tres ángulos, el que ustedes quieran. Muy bien, vamos a aplicar esto a un triángulo. Vamos a aprovechar este triángulo que está aquí y le vamos a dar valores a tres de sus elementos. Por ejemplo, este sí lo vamos a borrar y ahorita vamos a anotar únicamente la fórmula que vamos a ocupar. ¿Okay? Vamos a decir que este ángulo sea de 35 grados. ¿Ok? Este ángulo, 35 grados. El lado A le vamos a dar un valor de 16 y al lado C le vamos a dar un valor de 12 unidades. Bien. Vean que tenemos dos lados conocidos y el ángulo comprendido por esos dos lados. O sea que estamos
en este primer caso. Dos lados conocidos y el ángulo comprendido por esos dos lados conocidos. Bien. Entonces, si conozco el lado A y el lado C, voy a poder encontrar el lado B, ¿sí? Porque también conozco el ángulo opuesto al lado B. Entonces, la fórmula que utilizaríamos sería B al cuadrado igual a al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de estos dos lados, de A por C, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar, o sea, el coseno de B. Ahora vamos a sustituir ahí los valores que conozco. Me va a quedar B al cuadrado igual a al cuadrado, pero A vale 16, entonces 16 al cuadrado, más C al cuadrado, y C vale 12, entonces es 12 al cuadrado, menos el doble de A, que vale 16, por C, que vale 12, finalmente por el coseno, vamos a borrar aquí un poquito esta línea, por el coseno de B, que vale 35 grados, ¿ok? Entonces, vamos a delimitar aquí esto. Ahí está sustituidos los valores y vamos a hacer las operaciones correspondientes. Me va a quedar B al cuadrado igual a 16 al cuadrado. Si ustedes tienen calculadora científica, obviamente, pues ni siquiera tienen que anotar todos los valores que van obteniendo, porque su calculadora, si esta operación, si la teclean así continua, les va a dar el resultado directo, pero en esta ocasión lo vamos a anotar paso a paso. 16 al cuadrado nos da 256, ¿ok? 256 más 12 al cuadrado es 144. Y eso menos el producto de 2 por 16 por 12. 2 por 16 por 12 me da 384. 384 es este valor, este producto. Y eso multiplicado por el coseno de 35, que lo voy a seguir dejando indicado nomás. Ahora, el valor que voy a obtener de B al cuadrado, pues hay que hacer esa operación. 256 más 144 menos lo que resulta del producto de 384, ¿sí? 384 multiplicado por el coseno de 35. Bien, eso me da 85.44. 85.4456, ¿ok? Pero eso es B al cuadrado. Entonces, ¿cómo obtengo B? Pues únicamente lo que necesito hacer es sacar raíz cuadrada, ¿sí? Saco raíz cuadrada aquí y saco raíz cuadrada acá. Raíz cuadrada de B cuadrada es B. Simplemente se elimina el cuadrado con la raíz y saco raíz cuadrada de 85.4456. Entonces, saco raíz cuadrada de esa cantidad y me queda un resultado, un valor de 9.24. 9.24 y después sigue un 3. Vamos a redondearlo hasta ahí, dos decimales. Es el valor del lado B. O sea, este lado B vale 9. Ya lo obtuvimos. B vale 9.24 unidades. Bien, ahora conozco el ángulo B y conozco los tres lados. En esta situación puedo usar ley de cosenos para obtener el ángulo C o el ángulo A, pero también puedo usar ley de senos. Ya puedo usar ley de senos y ley de senos es más simple que la ley de cosenos. Recuerden ustedes que la ley de senos dice que el seno del ángulo A entre el lado A es igual al seno del ángulo B entre el lado B y es igual al seno del ángulo C entre el lado C. Vean ustedes que el ángulo B lo conozco, vale 35 grados, y el lado B ya lo conozco, vale 9.24, ya lo acabamos de calcular. De aquí, de esta razón, conozco el lado A y conozco de esta razón el lado C.
Entonces, puedo usar estas dos razones para encontrar el ángulo A, ¿sí? Porque conozco tres elementos, me faltaría uno. O puedo usar estas dos razones para encontrar el ángulo C, porque conozco estos tres elementos, me faltaría este. Ahora bien, lo recomendable aquí, ¿sí? Observen esto. El ángulo A parece ser un ángulo obtuso, al menos en la imagen parece ser un ángulo obtuso. Quizás si el ángulo no está bien trazado, pudiera ser que sí fuera agudo, pero estaría muy cerca de los 90 grados. Hay duda de que sea agudo o sea obtuso. En cambio, el ángulo C, a simple vista, podemos observar que el ángulo C va a ser un ángulo agudo. Entonces, ya sea que quieran utilizar ley de cosenos para encontrar el valor del ángulo, ¿sí? O ley de senos, es recomendable aplicarla para encontrar el valor del ángulo agudo, del que sabemos que va a ser un ángulo agudo, del que estamos seguros que va a ser un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque si este ángulo fuera obtuso, resulta que es un ángulo obtuso, al aplicar la función seno o la función coseno, no me va a dar un ángulo obtuso, me va a dar un ángulo agudo, porque la calculadora, al momento de aplicar chief seno o chief coseno, no me da un resultado mayor de 90 grados. Siempre me va a dar un ángulo menor de 90. Por lo tanto, aunque sea obtuso, la calculadora me va a dar un valor erróneo. Entonces, porque en realidad, hacemos un paréntesis aquí, si este ángulo es obtuso y yo aplico ley de senos para encontrar el ángulo A, el resultado que me va a otorgar va a ser el complemento, más bien el suplemento de este ángulo, es decir, el ángulo exterior al ángulo interior del triángulo, ¿sí? Pero bueno, en pocas palabras, cuando tenemos duda de si un ángulo es agudo o es obtuso, porque está muy cerca aparentemente de los 90 grados, lo recomendable es aplicar ley de senos o ley de cosenos, pero para encontrar el ángulo que estamos seguros que va a ser un ángulo agudo. En este caso es el ángulo C. Por lo tanto, voy a ocupar estas dos razones de la proporción para encontrar el ángulo C, primeramente. De ahí vamos a sustituir, ¿sí? En esta parte de la proporción, vamos a sustituir los valores conocidos. Bien, los valores conocidos son, vamos a ver, tengo seno de B, pero B vale 35 grados, entre B, que vale 9.24, y esto es igual a seno de C, que no conozco, entre C, que sí conozco, que vale 12. De esta proporción, aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, productos cruzados, serían, vamos a decir, 9.24, ¿sí? A ver, 9.24 por seno de C. ¿A qué va a ser igual? Fíjense, estoy multiplicando cruzado estos dos y va a ser igual a 12 por seno de 35. De aquí despejamos seno de C. Seno de C va a ser igual a 12 por seno de 35 y el 9.24 que está multiplicando lo paso dividiendo entre 9.24. ¿Ok? Hacemos esta operación. 12 por seno de 35. 12 por seno de 35 me da un valor de 6.88. 6.88. Y eso lo voy a dividir de una vez entre 9.24. Ese resultado me da 0. Al hacer esa operación me da 0.7449. O sea, seno de C es igual a 0.7449. ¿Sí? Entonces, eso es seno de C. Si yo quiero conocer el ángulo C, lo que tengo que hacer es aplicarle seno a la menos 1. O sea, seno a la menos 1 de este valor, 0.7449. Y eso en la calculadora no es más que aplicar las teclas Shift seno de ese valor.
Presionamos Shift y luego seno de ese valor y me da un ángulo de 48.15. Entonces, el ángulo C me da un ángulo de 48.15 grados. Bien, eso es lo que vale el ángulo C, 48.15 grados. Ahora, si ya conozco el ángulo B y el ángulo C, puedo determinar el ángulo A simplemente aplicando la propiedad de los ángulos interiores, de la sumatoria de ángulos interiores de cualquier triángulo, que dice que la suma de ángulos interiores es 180 grados. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a 180 grados menos lo que mida el ángulo B y menos lo que mida el ángulo C. O sea, el ángulo A es igual a 180 menos 35 grados menos 48.15 grados. Y finalmente, al hacer esas operaciones, me va a quedar, a ver, 180 menos 35 menos 48.15. Y me da un resultado de 96.85 grados. Vean que apenas nos dio un ángulo obtuso, un poco mayor de 90 grados. Eso es lo que vale el ángulo A y hemos obtenido ya todos los elementos de este triángulo. Muy bien, ahora vamos a resolver otro triángulo. Vamos a hacer otro ejercicio para un triángulo distinto. Donde apliquemos de igual manera la ley de cosenos. Ya vimos que cuando aplicamos ley de cosenos para resolver un triángulo oblicuángulo, posteriormente se puede utilizar la ley de senos o seguir aplicando ley de cosenos si ustedes quieren, pero siempre es más simple aplicar ley de senos que ley de cosenos, por el simple hecho de que la ley de senos es una proporción, es una igualdad entre dos razones. Vamos a considerar el siguiente triángulo. A ver, vamos a ponerle aquí a este lado. Bueno, vamos a ver si nos sale algo. Es importante que el triángulo más o menos coincida en su forma, coincida con las medidas de los lados, ¿ok? Y con la medida de los ángulos, obviamente, que haya una correspondencia. Le vamos a asignar a este valor, a este lado, el valor de 3 y a este lado también el valor de 3, aunque no parece que sean muy iguales, muy idénticos, ¿no? Pero, bueno, algo similar, ¿ok? A ver, ahí está. Y a este un poquito más largo vamos a darle el valor de 4 unidades. ¿Sí? Bien, vean ustedes, no me proporcionan el valor de ningún ángulo, me proporcionan el valor de los 3 lados. Entonces estamos en esta opción, donde tengo los 3 lados conocidos. Si quisiéramos aplicar ley de senos a este triángulo, no vamos a poder aplicarlo así rapidito. ¿Por qué no? Porque recuerden que la ley de senos, que se resume en esta proporción, vean que si conozco el lado A, el lado B y el lado C, pero no conozco ningún ángulo, no puedo aplicar ley de senos, por ejemplo, en estas dos razones, porque no conozco ni A ni B, no conozco los ángulos A y B. Entonces tengo dos incógnitas. Y si quiero aplicarla entre esta y esta, pues tampoco puedo, porque no conozco el ángulo A ni el ángulo C. Entonces no puedo aplicar ley de senos cuando me proporcionan en el problema únicamente los valores de los 3 lados. A fuerzas, obligatoriamente tengo que aplicar ley de cosenos. Bien, vamos a asignarle nombre a estos valores, a estos lados. Por ejemplo, vamos a decir que este sea el lado A, que este sea el lado B y que este sea el lado C. Son lados, son con minúscula, ¿ok? Bien, entonces los ángulos
Si este es el lado A, este es el ángulo A. Este es el lado B, opuesto está el ángulo B. Y opuesto al lado C está el ángulo C mayúscula. Bien, vamos a decidir qué ángulo quiero encontrar. El que ustedes quieran. En este caso, los tres ángulos van a ser ángulos agudos. ¿Sí? Eso lo podemos observar de manera directa. Son ángulos agudos los tres. Entonces puedo obtener cualquiera de los tres, primeramente, aplicando ley de cosenos. Ok. Voy a encontrar, por ejemplo, este ángulo, ¿sí? Este ángulo, el ángulo A. Vamos a encontrar el ángulo A. Hay una cosa, bueno, este triángulo es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Hay una propiedad de los triángulos isósceles que dice que los dos lados, los dos ángulos que son opuestos a lados iguales también son ángulos iguales. O sea, si tengo este lado que vale 3 y este lado que vale 3, los ángulos opuestos a estos lados van a ser ángulos iguales también, ¿sí? O sea, este ángulo B y este ángulo C me deben de dar del mismo valor, por la propiedad de los triángulos isósceles, ¿ok? Pero vamos a encontrar el ángulo B, ¿ok? Primero. Decido encontrar el ángulo B. Y recuerden ustedes que la fórmula de la ley de cosenos es b al cuadrado. Para el ángulo B sería b al cuadrado igual a al cuadrado más c al cuadrado menos el doble producto de estos dos mismos lados, a por c, finalmente por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero encontrar, o sea, al ángulo B. Bien. Ahora vamos a sustituir ahí los valores que conocemos. Lo voy a hacer aquí, en esta parte. Perdón, no vamos a sustituir, porque no quiero encontrar el ángulo B. Quiero encontrar no quiero encontrar el lado B. Quiero encontrar el ángulo B. Entonces, lo que tengo que hacer es, a partir de esta fórmula, despejar el ángulo B. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues este término que está restando lo paso sumando a la B cuadrada. Lo voy a reescribir aquí, me va a quedar, lo voy a pasar a este lado sumando, me va a quedar b cuadrada más 2ac por el coseno del ángulo B igual a esta suma de los cuadrados, sería a cuadrada más c cuadrada. Y ahora esta b cuadrada que está sumando la paso restando al otro lado y me va a quedar 2ac por el coseno de b igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? Y entonces este 2ac que está multiplicando lo paso dividiendo y me va a quedar coseno de b igual a cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada entre 2ac que pasa dividiendo. Y entonces puedo sustituir ahí coseno de b, ¿a qué va a ser igual? Pues lo que vale a, ¿cuánto vale a? 4. 4 al cuadrado. Más lo que vale c, ¿cuánto vale c? 3. 3 al cuadrado. Menos lo que vale b. b vale 3, entonces menos 3 al cuadrado. Bien, y en el denominador es el producto de 2 por a, que vale 4, por c, que vale 3. ¿Ok? Hacemos esas operaciones, o sea, 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado, pues se van a cancelar esos y únicamente en el numerador me va a quedar 16. 16 entre el producto de 2 por 4 por 3. 2 por 4, 8 por 3, 24. Y esto, 16 entre 24, nos va a dar un resultado de 0. En decimales, esto es 0.6667, redondeando, ¿ok?
En realidad son 2/3, pues, pero en decimales, que generalmente lo escribimos así, lo podemos dejar en 4 decimales, redondeando el cuarto decimal. Ahora, eso es coseno de B. Coseno de B es esto. Por lo tanto, B, el ángulo B, es coseno a la menos 1 de ese valor, 0.6667. Y entonces podemos en nuestra calculadora aplicar ese coseno a la menos 1. Simplemente presionamos la tecla Shift coseno, ¿sí? Shift coseno de ese valor y me da un ángulo de 48.18. 48.18 y luego sigue un 9. Entonces vamos a redondearlo a 48.19, ¿ok? Que sí es muy aproximado a eso, ¿ok? Eso es lo que vale el ángulo B, 48.19, ¿sí? 18, 9 y luego sigue un 6 todavía. Entonces eso es aproximado, ¿ok? Vamos a ver cuánto vale el ángulo A. Vamos a encontrar ahora el ángulo A, pero ya no es necesario seguir aplicando ley de cosenos. Puedo aplicar ley de senos, porque ahora, vean, la ley de senos dice seno del ángulo A entre el lado A es igual al seno del ángulo B entre el lado B y es igual al seno del ángulo C entre el lado C. Y ya conozco los 3 lados que me da el problema, pero aparte ya conozco el ángulo B, o sea, conozco seno de B. Entonces, si conozco esta razón completa, conozco sus 2 elementos de la razón, entonces puedo utilizar esta con esta razón y encontrar el ángulo A. O puedo utilizar esta razón que conozco con esta razón y encontrar el ángulo C. ¿Ok? Voy a utilizar esta primera, ¿ok? Para encontrar el ángulo A primeramente, ¿ok? Entonces, voy a utilizar esta, por lo tanto, sustituyendo valores en esa proporción, vamos a tener lo siguiente. Seno de A, pero A vale, bueno, A no lo conocemos, es lo que quiero encontrar. Seno de A entre A, o sea, entre 4, ¿sí? Debe ser igual a seno de B, o sea, a seno de B que vale 48.19 entre B que vale 3. Entre B que vale 3. Y aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, multiplicando cruzado, medios por medios, extremos por extremos, me queda 3 por seno de A igual a 4 por seno de 48.19. Bien, despejando seno de A va a ser igual a 4 por seno de 48.19 grados entre 3, que está multiplicando a seno de A, lo paso dividiendo. Y entonces, seno de A va a ser igual, hacemos esa operación, ¿sí? Con nuestra calculadora multiplicamos 4 por el seno de 48.19, recordemos que estamos redondeando, ¿no? Eso me da 2.98 en el numerador. Entre 3 directamente, eso entre 3 me da 0.99, ¿ok? Eso me da 0.9938. 0.9938. Y entonces, si yo quiero conocer el ángulo A, lo único que tengo que hacer es aplicar seno a la menos 1 de ese valor de 0.9938 y voy a tener el valor del ángulo A. Entonces aplico Shift seno de ese valor y ya tengo que el ángulo es de 83.6
63.62. El ángulo A es de 83.62 grados. ¿Ok? Y entonces vemos que este ángulo A mide 83.62 grados. Vamos a obtener el ángulo C. ¿Cómo obtendríamos el ángulo C? Pues el ángulo C lo obtenemos por una simple diferencia. El ángulo C va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A menos el ángulo B. Porque estamos aplicando la propiedad de la sumatoria de ángulos interiores de un triángulo. O sea, 180 menos el ángulo A que mide 83.62 menos el ángulo B que mide 48.19 grados. Hacemos esa operación, 180 grados menos 83.62 y a eso todavía menos 48.19 y obtenemos un resultado exactamente el valor C del ángulo C de 48.19 grados. Exactamente, bueno, estuvimos redondeando, pero coincidió el ángulo C, me da de 48.19 grados, idéntico al ángulo B. Y vean que sí se está cumpliendo también, de esa manera estamos seguros que esto está bien, se cumple esa propiedad de los triángulos isósceles sin querer. Los datos que pusimos eran los de un triángulo isósceles, entonces se debe de cumplir que estos dos ángulos que están opuestos a los lados que son iguales también son iguales. De esta manera aplicamos ley de cosenos y tuvimos que aplicar, o más bien decidimos aplicar, una vez que aplicamos ley de cosenos, decidimos aplicar posteriormente ley de senos para encontrar los lados o los ángulos restantes en estos triángulos oblicuángulos. Como conclusión, podemos decir que cuando nos vemos obligados a usar ley de cosenos, porque no podemos usar ley de senos de manera inicial, aplicamos ley de cosenos de manera obligatoria, porque los datos que nos dan o están en esta opción de que nos dan dos lados conocidos y el ángulo comprendido, o nos dan tres lados, ¿ok? Aplicamos ley de cosenos y posteriormente ya podemos utilizar ley de senos y eso nos facilita el proceso para obtener los demás elementos del triángulo. Así de fácil.